Here comes Carrasco. This is an electric battle in World Supersport 300. An absolutely dominant performance. Incredible. She was just untouchable. Ana Carrasco does the double. She makes history and becomes the first ever female to win a motorcycle world championship. Empecé con 3 años, llevo toda mi vida dedicada a esto. Entonces nunca me he planteado el hecho de cómo sería si no fuera piloto, porque nunca me he planteado otra cosa. Ganar es una sensación única y es muy difícil de conseguir. Intento disfrutar de este buen momento porque sí que es muy difícil en el deporte llegar a estar en un momento así y bueno, creo que ha sido el mejor año de mi carrera deportiva y bueno, aunque la presión a veces cuesta manejarla, así que intento disfrutarlo lo máximo posible. Lo básico es hacer lo mismo que el mejor para llegar a ser el mejor. Ahora mismo solo pienso un poco en el presente, en lo que me toca hacer ahora y después ya veremos. Hay que ir viendo qué pasa. Cuando lo consigues pues, te vienen muchas emociones porque sí que lleva detrás muchísimo trabajo, mucha gente que aunque en ese momento no está, ha tenido que trabajar mucho también para que podamos estar ahí, entonces pues es como mucho orgullo tanto personal como de toda la gente que me ayuda a llegar. Y siempre intento seguir más o menos las pautas que me mandan, los consejos que me dan, porque creo que bueno, trabajo con gente más mayor que yo, tienen más experiencia y siempre intento apoyarme en eso. El peor momento fue la temporada 2015, que corría en el Mundial de Moto3 y tuve 2 lesiones bastante feas durante el año y bueno, ahí se acabó mi etapa en el Mundial porque quedé fuera, pero no porque no tuviera capacidad, sino porque físicamente no podía competir. Fue un poco como empezar de cero, había llegado al Mundial, había llegado donde quería estar toda mi vida, pero me quedé fuera otra vez y fue un poco el recuperarme de eso y buscar un camino alternativo, como en este caso fue venir a Superbike, empezar en Super Sport 300 y buscar un poco el camino para llegar a la cima otra vez. Perdí todo lo que había conseguido y tuve que empezar otra vez a construirlo. Al margen de las carreras, estudio una carrera, hago derecho y bueno, supongo que cuando deje de correr pues ejerceré mi profesión como cualquier persona normal o no sé si seguiré dentro del mundo de las motos porque sí que me gustaría un poco poder ayudar a alguien a que su camino sea un poco más fácil y pueda llegar al Mundial también. Soy consciente de que todo lo que consigo al final ayuda a que, bueno, abrir un poco las puertas a las mujeres dentro de este mundo. Durante la competición nunca lo pienso, siempre cuando llego al circuito pienso como un piloto y mis objetivos siempre son a nivel deportivo. Pero bueno, todo lo que he conseguido de aquí a atrás sí que ha tenido mucho eco y la verdad que me siento orgullosa de poder ayudar, por así decirlo, un poco a las mujeres dentro de este deporte porque creo que es uno de los pocos deportes en los que una mujer y un hombre pueden estar al mismo nivel. Pero espero que de cara al futuro sea más normal ver a una mujer en el Mundial y poner la tele y que sea una cosa típica, que haya mujeres corriendo, porque será una buena señal de que desde pequeño la gente lo empieza a practicar. Lo único que cambia es que conforme vas demostrando las cosas tienes más oportunidades. Al inicio, cuando nunca había mujeres, era muy difícil creer que una mujer podía llegar y lo podía hacer bien. Ahora mismo hemos demostrado que se puede ganar y eso ayuda a que más mujeres tengan la oportunidad de tener material competitivo y de que algún equipo crea que puede llegar a ganar también. Creo que el hecho de llegar a este nivel ha sido porque desde el principio hemos hecho lo mismo que cualquier niño. Hemos competido en los mismos campeonatos, en los mismos sitios y al final si tu formación es la misma, estamos demostrando que la capacidad es la misma también. El separar desde la base hace que el nivel nunca pueda ser el mismo. Bueno, el punto positivo que destaco de la temporada ha sido el buen rendimiento, creo que tanto mío como del equipo. El poder conseguir los objetivos que nos planteamos al principio, conseguirlos durante el año, hace que el año haya sido fructífero y positivo. Bueno, con el equipo de David la verdad que súper bien. Tengo muy buena relación con todos y la verdad que espero que podamos seguir manteniéndola a largo plazo.
Para mí el factor humano es de lo más importante. Sí que te tienes que sentir como en una familia para poder un poco dar lo mejor de ti siempre. Prácticamente entreno entre 4 y 6 horas al día y sí que hago mucho karting también y ahora estoy empezando a hacer tierra porque creo que bueno, es algo que me falta en el entrenamiento y creemos que es positivo empezar para el tema de ser un poco más agresiva, intentar buscar otro tipo de técnica y bueno, la verdad que de momento estoy contenta porque nos está yendo muy bien. Creo que es positivo que ya Kawasaki y todas las fábricas apuesten por una categoría así. Creo que es una categoría de futuro porque da la oportunidad que pilotos muy jóvenes lleguen al Mundial y que se formen dentro del campeonato para después poder ir creciendo. Sinceramente no sé lo que se cuece ni lo que voy a hacer el año que viene. Sé lo que quiero, al final no es solo una cosa del piloto, sino que un poco de todo el equipo, pero creo que lo que planteemos al final será estar donde podamos estar ganando. Bueno, volver a MotoGP no entra en mis planes ahora mismo, la verdad. De cara al futuro pues puede ser que sí. Ahora mismo en Superbike estoy súper bien. Tengo todo lo que siempre he querido tener, un buen equipo, una gente que me apoya, una buena marca como es Kawasaki. Entonces es algo que no quiero perder de ninguna manera. Estoy 100% centrada en este campeonato. Quiero seguir creciendo dentro del campeonato y mi objetivo en este caso será llegar a Superbike algún día.